Estamos atravesando tiempos realmente difíciles, donde el semblante del ser humano muestra una extrema preocupación y al no poder encontrar la correcta vía de solución, cae en estado de pánico y la desidia toma el control, quitándole al hombre aún los deseos de seguir viviendo. Nuestra bella nación ecuatoriana ha caído en un muy serio estado de recesión económica en la actualidad y la recuperación parece estar muy distante. No hay empleo, la inseguridad apremia y la falta de gobernabilidad es en extremo severa. La pregunta es, ¿cuál sería el medio adecuado de solución al gran dilema del hombre actual? ¿Y a qué fuentes posibles debería recurrir para obtener la ayuda puntual para que el ser atribulado tenga paz y sea capaz al mismo tiempo de sentirse mucho más seguro? ¿Qué tan viable sería el mantenerse en constante súplica a aquel que todo lo puede para que nos muestre la salida? Son preguntas interesantes y muy importantes que nos estamos haciendo. Realmente el hombre moderno se ha preparado para enfrentar la vida como venga, dependiendo del tipo de problema que esté sosteniendo, claro está. Si es económico, buscará los medios para solucionarlos de alguna manera. Y si no hay recursos para cubrir las deudas, entonces este hará de una deuda mayor con el objeto de pagar aquellas deudas pequeñas. Si es la enfermedad, entonces ello dependerá de su seriedad y avance. Sin importar lo que sea, de alguna manera buscará ponerse a buen recaudo, con tal de intentar buscar a toda costa la sanidad. Si es la incomprensión de los demás o de su propia familia, el medio adecuado de cómo terminar con el dilema sería irse por otro lado y asunto resuelto. La mayoría de personas suele hacer ese tipo de cosas. El ser humano de hoy ha quedado preso en un muy hondo engaño al pensar que siempre va a ser capaz de solucionar todos sus inconvenientes por sí mismo. Así en mi trato con muchas personas de toda edad, he podido observar esta característica muy peculiar. Aún a pesar del agudo conflicto que están pasando, no les gusta compartir, no lo dicen, se quedan callados, porque están seguros de poder consigo mismo. Entonces creen no necesitar la ayuda de terceros, porque simplemente no quieren que los demás se enteren y lleguen a saber el eco de su condición, mis queridos amigos. Cuando el hombre natural escucha sobre aquello de hacer una súplica a Dios para encontrar solución a sus inconvenientes, lo que dicen es, no tengo tiempo para eso, pues aquello es para los monjes allá en los monasterios. Aunque el viento matutino sople doble en sus rostros y luego de haberlo sentido no hacen caso, entonces aquel acto sin duda es un fehaciente testimonio de que esa persona o las personas que así se comportan tienen la sartén por el mango en apariencia. Y otras personas en otro ámbito me han dicho, sí, la verdad yo sí oro, pero de cierta manera veo que no pasa nada. El ser humano debe meditar de una manera mucho más honda en esto, mis queridos amigos. El orar hasta que algo pase fomenta la vida de fe y al mismo tiempo la perseverancia es aquel maravilloso acto que al fin logrará mover el corazón de Dios y de esta manera le vamos conociendo poco a poco.
Cierto es que no sabemos en qué momento vamos a partir. Hoy estamos aquí, más luego, mañana no sabemos, mis amigos. Más, ¿cómo nos sentimos cuando de repente algo desagradable nos ocurre en la calle, en la casa, en el trabajo, o donde quiera que estemos? ¿Qué es aquello que consideramos primero que viene a nuestra mente? Cuando he estado en situaciones apremiantes donde la vida está en juego, les cuento como testimonio. Lo primero que siempre viene a mi mente es la frase: Señor Jesús, ayúdame, ten misericordia de mí y créame, algo maravilloso siempre sucede. Porque Dios jamás se ha desentendido del hombre, siempre ha tratado de comunicarse con el hombre, su creación, a través de dos fuentes maravillosas: la revelación general, esto es el universo y este maravilloso mundo, la tierra, nuestro hogar, este planeta bello, de color verde que tenemos acá, que poco a poco el hombre lo va destruyendo, ¿sí? Y sobre todo la maravillosa revelación especial, la Santa Biblia, el libro de Dios. Muy buenas noches, damas y caballeros, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo de su siervo o de su servidor, el evangelista Wilson Pesantes, quien los saluda afectuosamente desde la ciudad de Cuenca, localizada en esta maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana. Me dirijo ampliamente a todo aquel público maravilloso de habla hispana que está diseminado por Latinoamérica, también allá en Norteamérica y el resto del mundo, por supuesto. El día de hoy quisiera compartir con lujo de detalles un maravilloso tema que Dios ha albergado en mi corazón. Dios me ha dado este tema para compartir con ustedes esta semana, que lleva por título: La tribulación, el medio más viable para ver a Dios. Y esto lo estaremos explicando con lujo de detalles a lo largo del programa. Este maravilloso tema está basado en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, con el que estaremos empezando. Y también estaremos usando otros versos de la Santa Biblia, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto respectivamente. El presente estudio ha sido realizado a través del método de bosquejo bíblico, o mejor dicho, estudio inductivo de la Biblia o ensayo, como se lo conoce naturalmente. Antes de continuar con el tema, me gustaría levantar como siempre una maravillosa palabra de oración. Señor Todopoderoso, gracias te doy por este día que ya termina. Gracias por tu misericordia, por tu grande amor, porque solo tú eres el único Dios que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones para aquellos que aman y guardan tus mandamientos. Señor, gracias por todas las personas. Gracias, Señor, por aquellos que verán el programa durante la semana o cuando ya esté publicado. Gracias, bendice a esas personas y permite que tu Santísimo Espíritu, que es el autor de tu palabra, que es el que da el entendimiento, el que da el discernimiento, logre abrir, tocar sus corazones para que ellos puedan sentir la necesidad de un Salvador en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos. Entonces, Jesús declaró que el sufrimiento en el mundo sería fuerte y muy duro, mas el hombre debería confiar en aquel que pudo vencer al mundo y también al pecado. Este es nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Mesías Salvador. El llanto y la desesperación harán presa fácil del ser humano en su paso por la vida, y la salida dependerá en gran manera
de lo que el hombre haya elegido. Pues estaremos viendo ahorita San Juan capítulo 16, el verso 33 para empezar. Y luego continuaremos con el libro de Romanos en la Santa Biblia, en la sección del Nuevo Testamento, capítulo 8, verso 28. Esos dos versos estaremos estudiando con ustedes que van con la temática. Leamos lo que dice el verso 33 de San Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Millones de personas están pasando por una serie de dificultades que no les permiten ver de manera clara el horizonte de la paz y la tranquilidad. Y esta situación tiende siempre a desestabilizar el orden lógico de la vida y también la fe de muchas personas. Pero al leer lo que dice el verso 33 de Juan capítulo 16, podemos ver que Jesús está llamándonos a participar de manera activa, mis amigos, y con plena confianza de aquella maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento y como resultado de su gran amor por nosotros nos fue dada de una manera tan generosa como fácil. Y nos advierte al mismo tiempo y pone de manifiesto lo que será de nosotros en el futuro al decir que vivir en este mundo sería muy difícil. Lo dijo Jesucristo hace más de 2000 años y está registrado en la Biblia. Él lo experimentó en su propia vida con el desprecio, el odio, la burla, la blasfemia, el escarnecimiento. Por lo tanto, si nosotros somos sus verdaderos seguidores, entonces tendremos que sufrir de igual forma, ¿no le parece? Al final del verso 33, Jesús, el Señor de Gloria, nos hace un solemne llamado con la frase, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la expresión de más alto significado que sin lugar a dudas debe afinar y afirmar la fe de los que creemos en Él definitivamente. De modo que en cualquier circunstancia podamos estar fortalecidos y plenamente convencidos de que Él es aquel que nos sostiene y no nos dejará jamás. De la manera que lo expresa en su palabra, la maravillosa revelación especial de las que les he hablado hace un momento. Los que no lo conocen sufrirán la afrenta que sostienen y como no tienen su paz, entonces son presa fácil del desaliento que la vida les trae. Esto no es asunto de lo que yo pienso del verso leído, mis amigos, sino más bien es un asunto de vivencia y no de interpretación personal alguna de ningún ser humano. Porque dice la Biblia que la profecía, la palabra de Dios jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron y escribieron inspirados por el santo poder del Espíritu Santo. Lo dice el libro de Primera de Pedro. Veamos ahora lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. La confianza en aquel que fije el destino guiará entonces y guardará a aquellos que han rendido sus vidas al Salvador. Entonces mire cuán importante es conocer cómo debo yo rendir la vida al Salvador de nuestras almas, al Salvador de nuestra mente, al Salvador de nuestro cuerpo. ¿Cómo es que debemos rendirle a Él todo nuestro ser? Esto estaremos explicando con lujo de detalles durante el análisis de este verso. Dice el verso 28 de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, el verso 28 del libro de Romanos capítulo 8 hace su inicio con la frase dirigida a aquellos que ya conocemos a Dios, definitivamente. Y que de ninguna manera estamos exentos del sufrimiento o la tribulación, mis amigos. Entonces, aquí
cabe destacar que la promesa de Dios se hace evidente y además real en nosotros, que estamos seguros de que Él nos dará con la prueba una salida para solucionar nuestros problemas, cualquiera que éste sea, aquí en la vida. Hemos sido llamados conforme a su voluntad a vivir una vida de altura en medio de cualquier necesidad o circunstancia. Por lo tanto, debemos mostrar primeramente las características que mostró Jesucristo cuando estuvo viviendo en la tierra en los días de su carne hace más de 2000 años. Pues realmente lo primero que Él mostró fue su paz eterna, su gozo, su amor, sabiendo que no hay nada más que nos vaya a separar de su amor y de su compañía. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta en el tiempo de conflicto con la vida es diferenciar lo que es una prueba de parte de Dios y algo que ha sido forjado por nosotros mismos, lo cual sería una consecuencia más bien que una prueba de nuestro irresponsable actuar. Mas aún allí Dios nos dará los medios necesarios, como la sabiduría, herramientas y materiales por medio de algunas personas para arreglar nuestra situación de manera completa y concreta. Y así proveerá también los recursos para lograrlo, mis queridos amigos, porque así es como Dios obra. Estoy hablando de este tema porque usted, tanto como yo, somos seres humanos, inclinados al mal, inclinados a pensar que las cosas que estamos haciendo están plenamente bien. Pero en el curso de la vida sufrimos la debacle de nuestros errores. Veamos el libro de Romanos capítulo 8, un poquito más adelante, el verso 17. Dios invita al hombre a expresar gozo en medio del sufrimiento, ya que es necesario padecer por Jesucristo nuestro Señor, para al fin poder juntamente con Él ser glorificados. Veamos a qué se refiere esto que Dios está diciendo acá. Pues Dios nos ha constituido herederos con Cristo si atravesamos el sufrimiento sin quejarnos, mis amigos. Eso es lo que el Señor nos ofrece y nos promete acá. Entonces, aquí ya hemos analizado Romanos 8:28. Ahora vamos a ver el capítulo 8, un poquito más adelante, digamos un poquito más atrás, el verso 17. Dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. ¿Cómo será esto? Es la pregunta. Veamos la respuesta. Cuando el ser humano adolece del síndrome de la queja, escúcheme bien, cuando el ser humano adolece del síndrome de la queja, la murmuración, la crítica acerba y la mala voluntad, entonces claramente da a entender que no está preparado para dar el siguiente paso. Con esto me refiero a que es una persona que, si bien manifiesta conocer a Dios, no se ha desarrollado como Él quiere, o en su defecto no lo conoce absolutamente. Es un religioso más del montón, diría yo. Entonces, en base a lo que declara Dios en el verso 17 de Romanos 8, nos da a entender que somos sus hijos, aquellos que lo amamos de verdad y por ende lo seguimos con mansedumbre. Esto significa estar dotado de su poder bajo el debido control. Dios dice a través del verso de arriba que somos herederos y al mismo tiempo coherederos con Cristo. Y el requisito aquí es la condición que Dios nos pone a todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro personal, dulce y maravilloso Salvador. Y esta es si estamos en la disposición de sufrir o padecer juntamente con Cristo de las diferentes adversidades
que la vida nos trae, mis queridos amigos. Entonces la pregunta que yo quisiera hacerles aquí a ustedes es, con todo respeto, ¿qué tan dispuesta está usted, amigo, amiga, para ejercer el sufrimiento por causa de la verdad que está en Cristo? Jesucristo es la verdad. Al fin del verso 17, Dios promete un maravilloso premio. A mí me fascina ese premio. Pero ¿sabe qué? Debo hacerlo mejor porque lo amo de verdad y no por el premio. Solo así resultará dulce entonces y también sorpresivo el premio, ya una vez allá en el cielo. ¿Se ha preguntado usted cómo será aquello de ser glorificado? Yo sí me he preguntado muchas veces y Dios me ha ayudado a entender maravillosamente cómo es que los seres humanos que obedecemos a Dios en Jesucristo seremos glorificados y semejantes a Él, semejantes a su Hijo, porque Dios dice que el objetivo de Dios ha sido transformarnos a la imagen de su Hijo. A lo mejor podemos pensar que recibiremos al punto la misma gloria que Él. ¿Qué dice usted? Dicho de una manera más humilde, sería la idea de recibir un cuerpo glorificado, donde no haya un lugar para las enfermedades ni la muerte, nunca más. Un cuerpo que se pueda ver y tocar, pero que sea netamente espiritual. Imagínese usted tener un premio de esa magnitud y de esas características. ¿No es maravilloso? Por supuesto que sí. Ahora vamos a ver los versos 2 y 3 del libro de Santiago capítulo 1. La idea de poder sentir alegría en medio de las tribulaciones no tiene lógica para el hombre natural. Pero para Pablo esto es una gran oportunidad de vida. El apóstol Pablo fue el que escribió las 17 cartas, o sea, los 17 libros de los 27 que hay en el Nuevo Testamento. Dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ah? Es cierto que cuando somos probados nos amilanamos un poco. ¿Ah? Empezamos a decrecer, nuestro ego cae a fondo. Y entonces empezamos de nuevo. Pero con el tiempo volvemos a la altura, para de arriba caernos otra vez. La verdad es que el hombre de nuestro tiempo le ha dado gran valor a la lógica, mis queridos amigos. Esto, de algún modo, tiene directa relación con lo que es el pensamiento racional y el uso de los 5 sentidos, claro está. Entonces, lo que dice el apóstol Santiago en el verso 2 del capítulo 1 del libro que lleva su nombre, va en contra de este recurso que tanto suele utilizar el hombre moderno, el hombre intelectual, el hombre que piensa rápido, que razona muy rápido y argumenta de la misma manera. Si pensamos de manera lógica en base a esto, nos damos cuenta que no existe relación alguna entre el sufrimiento que trae dolor y angustia y el sumo gozo que es completamente opuesto a lo anterior. Entonces, esto hay que entenderlo de manera espiritual. No es que Dios pueda aparecer aquí en este pasaje y en muchos otros como alguien que le gusta infligir dolor a sus seres creados, sino más bien Él quiere que sus seres que Él ha hecho del polvo a su imagen y semejanza, me refiero al hombre, perfeccionen la santidad en su temor por medio de las peripecias o sufrimientos o dificultades que trae la vida, a fin de poder entrar al cielo sin mancha ni arruga. Esto hará que tanto el hombre como la mujer desarrollen una fe firme y robusta en Cristo, decorada con la virtud de la paciencia, la sabiduría, la cordura y también, por supuesto, el buen juicio. Una persona de buen juicio no es una persona juiciosa, no es una persona que hace un juicio
de hecho o de valor en relación a nadie. Una persona de buen juicio es una persona que tolera, es una persona sabia, es una persona mansa, una persona que no critica, una persona que no le lanza lodo sucio a usted. Es una persona que lo escucha, es una persona que le estima, es una persona que lo ama en Cristo Jesús. Veamos ahora otro verso, traído o escogido del Antiguo Testamento, o el Pacto Antiguo. La dificultad o prueba pone de manifiesto nuestra realidad espiritual, es decir, nos muestra, de acuerdo a lo que sufrimos, de acuerdo a lo que experimentamos, dónde estamos espiritualmente. Si estamos en Cristo, o si estamos en nosotros mismos, o si estamos siguiendo la corriente del mundo. La tribulación nos hace ver lo que es trascendente, lo que va más allá, lo que sí tiene fundamento e importancia en nuestras vidas y, por ende, poder cuidar de ello con vivo celo. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Leamos el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová, tu Dios, lo dice, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba, para saber lo que había en tu corazón, dice el Señor Todopoderoso, si habías de guardar o no mis mandamientos. Eso es lo que dice el verso 2 de Deuteronomio capítulo 8. Con el objeto de darle un poquito más de tonalidad a la temática planteada, hemos traído con lujo de detalles a colación una escritura del Antiguo Testamento, como ya lo saben ustedes, que tiene relación íntima con el sufrimiento padecido por la nación de Israel en Egipto, bajo el poder de los faraones por el lapso de 430 años, y la manera de cómo Dios los liberó de la esclavitud por mano de Moisés. Entonces, notemos lo que Dios dice al iniciar el verso 2 del capítulo 8 del libro de Deuteronomio, escrito por el gran profeta Moisés. Es uno de los 5 libros de la ley, que comprende la Torá y el Pentateuco. Dios quiere que el hombre esté consciente de que nunca ha estado solo, sin importar la gravedad de sus circunstancias vividas. Dios no es un ser autoritario ni masoquista, como muchos dicen, que le gusta afligir porque sí. Dice el verso 2 que Dios hizo todo eso con Israel después de haberlo liberado de la tiranía de Egipto, para ver lo que había en su corazón. Entonces, ni siquiera así Israel aprendió a obedecer a Dios durante los 40 años que vagó por el desierto, por lo cual los cuerpos de miles y miles de israelitas quedaron tendidos en el desierto, presa fácil de las aves de rapiña. Entonces, hoy en día podemos ver a nuestros niños y jóvenes en edad escolar que una vez que los han declarado sujetos de derechos, estos han tirado por la borda la verticalidad de la sana obediencia junto con las reglas y obligaciones, pero reclaman derechos. Claro, ¿qué derecho tengo yo de reclamar si no he cumplido con mis obligaciones? Es la pregunta. Entonces, además, los padres casi no tienen ya control sobre sus hijos. ¿Por qué? Darles con la vara es maltrato psicológico al niño. La Biblia dice que si lo corriges con vara no morirá, y cuando fuere grande no se apartará de la rectitud y de la verdad. Jesucristo es el más grande ejemplo de ser único en su clase, mis queridos amigos, que siendo de naturaleza divina tuvo que aprender la obediencia a través del duro sufrimiento. ¿Será posible? Claro que sí. Así dice la Biblia y sabemos nosotros de manera fehaciente que así fue. La pregunta que se espera de nosotros, mis amigos, es ¿qué haremos el día de mañana cuando nuestros hijos crezcan?
Habiendo continuado con semejante desobediencia. Ahora veremos el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Luego nos permite conocer mejor quién es Dios. Y así, de esta manera, aprendemos de nuestros errores del pasado. A no equivocarnos otra vez. Dice el verso 9 de 2 de Corintios capítulo 12, escrita por el apóstol Pablo, el apóstol de la fe. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice Pablo. El apóstol Pablo escribió 17 de los 27 libros que conforman el canon del Nuevo Testamento, mis amigos. Y él escribe sus vivencias ocurridas a través de la acción del Espíritu Santo durante toda su vida. Lo digo una vez más, no se trata de lo que yo pienso de este verso. Mi opinión aquí no sirve absolutamente para entender la Biblia, ya que la Biblia se interpreta con la Biblia. Simplemente, como hizo Pablo, debo vivir lo que dice la palabra de Dios. Es una situación de vivencia y no de interpretación. El verso 9 de 2 de Corintios capítulo 12 empieza con la frase, y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo se consideraba un hombre débil en sí mismo. Por lo tanto, esperaba que sea el poder de Dios el que lo fortalezca y lo capacite para hacer lo que Dios quiere y no lo que él. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Por qué es que Pablo recibe esta palabra? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo esto porque el apóstol Pablo le había pedido 3 veces que le quite el aguijón en la carne. La Biblia no dice claramente en qué consistía el aguijón en la carne que tenía Pablo. Muchos estudiosos y otras personas del vulgo, otros creyentes, han manifestado una y otra vez que se trataba del orgullo, porque Pablo era un hombre de letras, era un hombre extraordinariamente bien preparado, fariseo de fariseos, con 3 doctorados. Entonces, muchos eruditos creen que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad física, pero la Biblia no lo dice por ningún lado. Entonces, aquí quizás no hay confusión. Para mí las cosas están claras. Entonces, por esta causa Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces, por esta razón el apóstol Pablo se consideraba un hombre débil en sí mismo. Por lo tanto, esperaba que sea el poder de Dios el que lo anime, el que lo fortalezca y lo capacite para hacer todo aquello que Dios quería formar y forjar a través de la vida de Pablo. Y no él mismo. ¿Cómo es que Pablo se gloriaba en sus debilidades? Es la pregunta. Reconociendo que en sí mismo no puede hacer absolutamente nada separado de Cristo. Esto es, darle a Dios un poco más de su ser cada día a través de tener comunión con Él por medio de la oración. Y el comer el maravilloso pan de la santa palabra cada día. Eso fortalece los lomos de la mente, los lomos del espíritu. Y también fortalece su alma. De esta forma, el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, con el transcurrir del tiempo llegó a perder toda esa fuerza que el mundo religioso de aquella época le había dado cuando estuvo formando parte de la clase del clan de los fariseos. Entonces, pues cambió de perspectiva, con el objeto de ser perfeccionada por el maravilloso poder de Dios que estaba en él a través del Espíritu Santo. Y de esto escribe, mire usted, de ninguna manera dejó
Pablo de ser el mismo. Su cuerpo, su mente, su alma y su espíritu estaban unidos férreamente a Cristo hasta el punto de lograr su estatura, la estatura de Cristo. Esto significa que Cristo había sido enteramente formado en la vida de Pablo, el apóstol de la fe. Y eso es lo que Dios persigue en cada uno de nosotros, mis queridos amigos. Por esto es necesario el sufrimiento, la peripecia, la penalidad. Solo que en amor y en paz hay que saberlo sobrellevar. Muchos de nosotros nos desesperamos, no sabemos cómo hacerlo. Y cuando Dios exige nuestra atención, ni siquiera sabemos cómo dársela. Entonces, allí hay un montón de problemas que resolver. Veamos, para terminar ya, lo que dice el libro de San Juan, capítulo 16, verso 21. Las tribulaciones desarrollan a fondo nuestra fe, así como nuestra sensibilidad y compasión para con los demás. Voy a repetir. Las tribulaciones, mis amigos, desarrollan a fondo nuestra fe, así como nuestra sensibilidad y compasión para con los demás. Vamos a ver el porqué de este enunciado. Dice el verso 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque sabe que ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia ni del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Dice la Escritura. Y esta Escritura la dice Jesucristo, el Señor de gloria, en los días de su carne, cuando Él estuvo aquí en cuerpo y alma en la tierra. El Señor Jesús entonces toma a través de este pasaje expresado en el verso 21 del capítulo 16 del libro de Juan, un ejemplo práctico que pone de manifiesto el agudo dolor y sufrimiento asociado a una mujer en labor de parto, para explicar que todos debemos sufrir en muchas de las áreas de nuestra vida y en una diversidad de situaciones cuando a cada uno le llegue el tiempo, el momento, la circunstancia. Existen en la vida situaciones prolongadas de sufrimiento y tribulación, claro está. Y en otros casos, situaciones en las que el sufrimiento es efímero y no conlleva mucha penalidad. Con esto, Jesús estaba manifestando de qué manera Él iba a sufrir por el mundo y la muerte que iba a tener tan vergonzosa. Luego Él manifiesta que después de haber padecido tan grande dolor, su recuerdo se aleja, viene la calma y a la vez el gozo del deber cumplido y de la obediencia perfecta al Padre también. Pero hay que pasar por el fuego de la prueba, mis amigos, si uno quiere llegar a hacer algo en la vida, ya que nada es fácil, nada viene con la lluvia ni con los rayos del sol. Una vez que hemos atravesado el agudo dolor del sufrimiento, entonces podemos considerar a los que están pasando por esos duros momentos. Y de esta forma se desarrolla la autoestima dentro de nosotros de manera propia. La compasión y la sensibilidad hacia los demás, acercándonos más a Cristo y pareciéndonos al mismo tiempo a Él en su vida y en su muerte. Entonces, de esta manera es como Dios nos va transformando a su imagen, para que el cuerpo de la humillación nuestra sea semejante al cuerpo maravilloso de la gloria suya. A eso se refiere ser glorificado con Él. Conclusión. La tribulación nos hace ver lo que es más importante y trascendental en nuestras vidas y cuidar de ello con vivo celo, a través de no volver a caer en los errores del pasado, a través de rectificar algunas cosas que al principio no lo hicimos bien. Las tribulaciones desarrollan a fondo nuestra fe, así como nuestra sensibilidad y compasión para con los demás. Empezamos a tener no lástima, sino amor, gratitud, un real afán de servicio, compasión por los demás
seres humanos que habitan en el planeta. Y ahí se hace extensivo el favor necesario, la ayuda mutua, de lo cual jamás debemos olvidarnos, porque de tales cosas se agrada a Dios. La dificultad o prueba pone de manifiesto nuestra realidad espiritual y nos hace ubicar en el lugar que estamos viviendo. Si estamos en Adán o si hemos nacido en Cristo y estamos en el camino que nosotros por voluntad hemos elegido para que Dios nos ayude. Esto es lo que he tenido que compartir con ustedes, mis queridos amigos, damas y caballeros. Si usted no ha hecho todavía la oración del arrepentimiento, le invito a que usted exprese del fondo de su corazón una singular y original voz de clamor que de cierto llegará al cielo, se lo aseguro. Diciendo: Señor Jesús, gracias te doy por este día que termina. Gracias porque me has permitido escuchar y ver este programa y que he podido escuchar tu palabra. Y siento, la verdad, una gran necesidad de ti. Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador personal y te pido que me perdones todos los pecados que he hecho desde que nací hasta el momento. Señor, reconozco que he estado viviendo en Adán y ya no quiero más estar en esta familia de Adán. Quiero que tú me transpongas de la familia de Adán a la familia de Dios mediante Jesucristo, a quien he reconocido como el único Señor y Salvador, que vino y dio su vida, derramó su sangre por mí y por todo el género humano. Te pido que me des el bendito don del Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida con letras de oro. Y que ese cabo que ha estado roto todo este tiempo sea restaurado al original divino por la sangre de Jesucristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a ustedes, mis queridos amigos y seguidores. Y será hasta una nueva entrega el fin de semana, en un nuevo encuentro aquí en mi página oficial de Facebook, en mi programa Una Voz de Esperanza. Se despide con un abrazo el evangelista Wilson Pesantes, siervo del Dios Altísimo. Buenas noches.